Amén. Vamos a leer la palabra en Hebreos 11, verso 8. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra extranjera, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por la cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Bendito Dios, gracias por la palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos un tema que habla de generaciones, un tema que a veces nosotros nos ponemos a meditar en la vida de Abraham y leemos solamente el llamado que Dios le hizo a Abraham y leemos solamente ese punto donde él tuvo que sacrificar a su hijo. Pero la vida de Abraham es mucho más que eso. La vida de Abraham es de un hombre que fue llamado, un hombre que obedeció y un hombre que adoró al Señor. Un hombre que en todo momento dio el todo por el todo de su vida. Que aún sin saber nada de lo que acontecería en su vida, obedeció y dijo, heme aquí, yo iré. ¿Quiénes están dispuestos a decir hoy, heme aquí, yo iré? Cuando decimos esta palabra, pastor, cuando hacemos el llamado, usted hizo un llamado ahorita, 10 personas, 10 hombres, 10 mujeres que me acompañen el viernes. Muchos levantan la mano, esperemos el viernes. Porque muchos dicen, sí, yo voy. Pero cuando llega el momento, comienzan las excusas y comienza a decir, no, porque el trabajo, no, que se me presentó esto, no, que aquello. Siempre hay una excusa, pero yo sé que en Chequina eso no pasa. Eso quizás es en otra iglesia, pero en Chequina no. Yo sé que cuando usted venga, pastor, aquí no va a encontrar 10, 20 personas. Van a haber 50, 60, 70 personas aquí. Porque Chequina es una iglesia dispuesta. Amén. Una iglesia que se levanta y atiende el llamado. 3 partes en este mensaje. El llamado espiritual de Abraham, la obediencia de Abraham y un hombre de adoración. Abraham, a veces nosotros meditamos en la palabra y cuando pensamos en Abraham, no pensamos de dónde viene Abraham. Abraham no apareció por aparecer. No era que estaba en Ur de los Caldeos y ese hombre de la nada Dios lo llamó y lo trajo. Abraham, un descendiente de Sem, un hombre que fue de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé, ¿verdad? Y Noé bendijo a Sem. Ahí viene algo que nosotros tenemos que entender. Marcadores de generaciones bendicen sus hijos. Marcadores de generaciones bendice su generación. Marcadores de generaciones son aquellos que no se callan la palabra de Dios y la dan a otros. Porque somos marcadores de generaciones. Noé marcó a Sem. Y de ahí viene Taré. Y Taré entonces también fue un padre de generaciones. Porque a veces no hablamos de Taré, solo hablamos de Abraham. Pero Taré, estando en tierra de Ur, se dispuso a salir de Ur. No sé qué vio Taré. Si vio contaminación, si vio que la pornografía estaba abundando, si vio que las redes sociales como que estaban ahogando a sus hijos
Y Taré decidió salir de Ur en un momento y dijo, déjame llevarme a Abraham, a su esposa, y me llevo también al muchachito que quedó huérfano, a Lot, ¿verdad? Entonces Taré decidió salir de Ur de los Caldeos. Vamos a buscar la palabra en Génesis 12. En el 11 te habla a ti de cómo Taré decidió hacer lo correcto delante de Dios. Cuando nosotros estamos en un lugar, recuerdo cuando yo era pequeña, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando yo era pequeña, cuando tenía más o menos como 11 años, mis padres se sintieron inquietos porque el lugar donde vivíamos, no lo voy a decir para no echar mala fama, el lugar donde vivíamos no era un lugar que ya estaba como bien. Cuando estaba más pequeña, como que más o menos, ¿verdad? Incluso me acuerdo que un muchacho que era ladrón, era uno de los que yo salía a jugar y me cuidaba. Pero ya cuando yo tenía como 11 años, como que ellos visualizaron las cosas como una forma diferente y decidieron salir de ese lugar donde nosotros vivíamos. Para mí fue difícil, mostré mucha resistencia, me metí detrás de la puerta y yo dije, no me monto en ese camión. Yo no me voy de por aquí. Yo no me voy a mudar para ese monte porque era para allá, para Santo Domingo Este. Yo no voy para ese monte. No, yo no me voy. Sin embargo, muchacho, al fin tuve que obedecer. Un tiempo después, cuando ya yo estaba más consciente, pude ver por qué lo hicieron. Pude ver que no fue solamente un invento de ellos, un deseo de ellos, fue que quisieron separarnos de contaminación. Fue que ellos vieron más allá de lo que yo veía. Tuvieron una visión más allá de lo que nosotros podemos entender. Y ellos decidieron salir de ese lugar. Padres responsables, padres de generaciones, son aquellos que miran más allá de lo que sus propios ojos carnales pueden ver. Cuando somos padres no podemos andar solamente por vista, sino que debemos andar por fe. Y la fe te abre el mundo que tú tienes que ver. Y Abraham recibió una palabra. En ese tiempo era llamado Abraham. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos una bendición dada por Dios a un hombre en un momento dado donde él necesitaba fortaleza porque había muerto su padre. Pero para Abraham salir de ese lugar de Harán, donde estaba, Abraham tuvo que tomar una decisión muy consciente y creyéndole a un Dios que lo estaba llamando por sobre todas las cosas. ¿Ustedes creen que Abraham estaba pasando trabajo? No. ¿Ustedes creen que Abraham tenía necesidad? No. Abraham creyó. Promesa más promesas. Le creyó a Dios. Porque dice aquí la palabra en Génesis 12, lo podemos leer en 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Un hombre rico, un hombre próspero. ¿Cuál de los que estamos aquí tenemos quizá una empresa próspera, buena? Y el Señor te dice a ti, mira, Kirsi, yo quiero que tú te muevas
y tú le dices, Señor, ¿y para dónde? Yo te voy a decir en el camino. ¿Qué usted pensaría? ¿Fue fácil la decisión de Abraham? Lo vemos en lectura y a veces creemos que es fácil la situación. Pero dejar seguridad, dejar confort, dejar todo lo que tengo en este lugar para irme a caminar, irme peregrino a un lugar, porque Abraham salió de Harán, pero Dios no le dijo, es en Canaán. Hizo un peregrinaje. Oigan, ¿qué peregrinaje? De Ur a Harán, de Harán a Siquén, de Siquén a Betel, de Betel a Egipto, regresó a Betel, entonces de Betel fue a Hebrón y de Hebrón a Damasco, regresa a Hebrón para luego ir a Gerar, de Gerar a Berseba y de Berseba al monte Moriah. ¿Qué les parece? Es un peregrinaje. No fue que Dios le dijo, coge un avión y vete para Nueva York. Como mucha gente quiere que le digan, ay, vete para Nueva York. Ayer veía yo, lamentable, un documental de muchos merengueros de nuestra nación que decidieron irse y quedarse por allá. Y cómo terminaron, lamentablemente, en drogas, en miseria, en enfermedad, solos y abandonados. Cuando usted no sigue lo que Dios le dijo, su término de vida no va a ser bueno. Pero no solamente para ellos, pastor. Decía una de las hijas de uno de esos, no sé si fue un merenguero, no sé. Decía ella, aquí no quedó dinero, aquí no quedó nada, aquí solamente quedaron deudas. Cuando tú tomas una decisión en tu entendimiento, en tus propias fuerzas, no guiado por Dios, entonces tú vas a ser afectado, pero también tu generación. Si tu decisión es buena, tu decisión afectará a tus hijos para bien. Pero cuando tu decisión es tomada por ti mismo, en tu propio entendimiento, en tu propia carne, en tus propios sentimientos, entonces esa decisión afectará tu vida, pero también va a afectar a los tuyos. Hay un espacio que yo he medio abandonado que se llama Mujeres que marcan su generación. El Señor me dio esa palabra. Mujeres que marcan su generación son esas mujeres que se levantan en fe y le creen a Dios. Mujeres que marcan su generación son esas mujeres que a pesar de las situaciones difíciles que viven, deciden educar a sus hijos en el camino del Señor. Mujeres que marcan su generación son esas mujeres que siguen el patrón de Dios y no el patrón del mundo. Mujeres que marcan su generación son aquellas que se levantan a orar e interceder por sus hijos, que están en obediencia a su marido. Ahí no hay mucho gloria a Dios. Ahí no hay mucho gloria a Dios. Hombres que marcan su generación son los hombres que deciden también honrar a sus esposas. Entender que sus esposas son valiosas y que Dios las ha puesto con ellos para ser ayuda idónea, pero no para que sean ayuda idónea para machacarla, para destruirla, para arruinarlas, sino para embellecerlas. Para que esa mujer que está a su lado sea una mujer de destino, de propósito. Para que esa mujer que está a su lado sea embellecida y sea una mujer que prospere y avance. No una mujer que esté todo el tiempo al lado sin hacer nada, solamente sirviéndote en las cosas que tú quieres, ¿verdad? Una familia que marca su generación. Es una familia que, como la de Abraham, una familia de destino, una familia que está con Abraham, está con Isaac y está con Jacob, pero no se detiene ahí, sino que Dios le dio una promesa a Abraham maravillosa. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Pero la familia de la tierra tiene que entender que no somos benditos por lo que heredamos de nuestros padres, sino que somos benditos porque venimos de un Dios fiel, un Dios eterno que nos ayuda y nos hace a nosotros avanzar en el camino que debemos caminar. Gloria a Dios. Abraham es un hombre que nosotros podemos tener en cuenta. A veces lo vemos solamente en lo espiritual, pero cuando vemos a Abraham mucho más allá, vemos a este hombre de decisión. Este hombre que nos enseña hoy que nosotros también podemos enfrentar pruebas. Que nos enseña que a pesar de la esterilidad de su mujer, él le creyó a Dios. Que nos enseña que a pesar de los conflictos con Lot, él les creyó a Dios. Que a pesar de las guerras y la incertidumbre de vivir en tierra desconocida, le creyó a Dios. Es un hombre que nos enseña que en medio de la dificultad, su fe y por su perseverancia fueron todo lo que él tenía. Psicológicamente, esto se traduce a resiliencia. Mucho hablamos de resiliencia hoy día. Sobreponerse en medio de las situaciones y de los conflictos, eso es resiliencia. Y Abraham nos enseñó la resiliencia. Abraham fue un hombre de obediencia. Eso puede verse en la importancia de su disciplina y su compromiso. En este tiempo falta disciplina y falta compromiso. Pastor, muchas veces vemos las personas que quieren hacer las cosas, pero no lo hacen porque les falta disciplina. La disciplina es mayor que la inteligencia. Tú puedes ser lo más inteligente que tú quieras, pero si tú no eres disciplinado no vas a llegar. El compromiso es vital para alcanzar las metas que nosotros queremos, pero también para entender que no solamente yo debo alcanzar, sino que también debo empujar a los que están a mi lado, para que también ellos prosperen y alcancen lo que deben de alcanzar. La disciplina es esencial para alcanzar nuestros objetivos. Al igual que Abraham siguió a Dios en momentos de incertidumbre, nosotros debemos ser disciplinados en nuestras metas personales, manteniéndonos fieles a los principios. Las personas se olvidan de los principios y los principios no cambian por el tiempo. Usted puede cambiar en muchas cosas, pero cuando usted sigue los principios de Dios, usted va a ser prosperado y va a ser guiado en el camino correcto. Pero las personas, pastor, no les gusta que le digan esto. Porque esta palabra de decirte a ti, tú que quieres que te diga, te va a ir bien, te bendeciré. Y le gusta mucho las palabras que dice, maldeciré a los que te maldicen. Pero cuando Dios te dice a ti, sígueme, sin tú saber nada de lo que viene atrás, entonces ahí es que tú eres un hombre y una mujer de fe. Un hombre y una mujer que puede decir, sí, voy a seguir al Señor, voy a permanecer firme a pesar de que muchas veces nosotros nos resistimos, como me resistí yo a la mudanza, porque yo no veía lo por venir. Mis padres sí lo veían. En una ocasión, mi esposo viene a vivir a Santo Domingo, vivíamos en Santiago. Cuando él se fue para allá y a mí me tocó irme, yo me dije, me voy porque me voy con mi esposo, voy a estar bien, una muchachita joven. Estaba yo feliz, me fui a Santiago, algo desconocido, algo que no sabía nada de Santiago. Yo había ido a Santiago a visitar a mi hermana en una ocasión. Allá aprendí, allá crecí emocional y espiritualmente. Conocí al Señor ya de cerca, porque de oída lo había oído, pero en ese momento en Santiago, mis ojos comenzaron a verlo. Amén. Cuando mi esposo decide entonces venir de Santiago a Santo Domingo, vino para acá a trabajar. Ya cuando tenía un año aquí me dice, tienes que venir, porque ya yo tengo un año, me voy a mudar solo y no quiero
tienes que venir. Y yo decía, es que ya yo estoy bien, yo estoy en una iglesia estable, estoy en un trabajo muy bien, tengo mis hijos tranquilos bien, los 3 aquí. Estamos bien, ¿para qué vamos a Santo Domingo? Comenzamos a sacar cuenta de presupuesto y yo decía que el presupuesto no alcanza. Yo no puedo ir para allá. Y comencé a resbalar el asunto hasta que llegó un momento en que el Señor puso la oliva a ser machacada. Porque cuando Dios tiene un llamado a tu vida, el Señor va a hacer todas las cosas para que tú cumplas ese llamado. Y si no cumples ese llamado, entonces el Señor te va a machacar, va a cerrarte puertas, va a hacer cosas en las que tú tienes que decir, ya no puedo más, déjame irme. Así me pasó. Ya no podía más, decidí venir a Santo Domingo y ha sido una bendición. El dinero no ha faltado. El dinero no ha faltado. En medio de la pandemia, llegaron fundas a mi casa de compras. Llegaron fundas que eran tantas las que habían que tuve que darle a los vecinos. El dinero no falta, Dios no nos falta, porque Él ha dicho que estará contigo en todo momento. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová tu proveedor, Él es Jehová tu Dios, el Todopoderoso. Él no te falta ni te va a faltar nunca. Abraham era un hombre de obediencia, un hombre que decidió caminar en fe, un hombre que en todo momento buscó la dirección de Dios. Falló, como todos fallamos, mintió, hizo cosas incorrectas. La gente habla de Abraham que se llevó a Lot, pero imagínense, el pobre Lot, pastor, el huerfanito, ¿dónde lo voy a dejar? Era parte del destino de Lot. Era parte, Abraham tenía que estar ahí. No lo podía abandonar. Póngase a pensar. Yo tengo mi hermana que murió y tengo 2 sobrinos. Yo todo el tiempo estoy llamando a mi sobrina. Ella me dice, mami, yo no la suelto. Porque mi sobrina, mi niña, es la hija de mi hermana, mi hija. Entonces, póngase a pensar, que Abraham fue terco que se llevó a Lot. El Señor le dijo, deja tu parentela. Pero el Señor sabía las cosas que tenía que hacer. Porque a través de esto, Abraham se convirtió en un intercesor. Cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Intercedió. La palabra dice en Ezequiel 22:30, que buscó el Señor intercesores y no lo encontró, pero encontró un Abraham que intercedió por Sodoma. Encontró un Abraham que, aunque más que Sodoma y Gomorra, estaba intercediendo por un sobrino, por un hijo de él. ¿Entiende? Porque los padres de generaciones son padres que interceden, no solamente por los de ellos, sino también por los de otros. No quieren la bendición solamente para su familia, sino que también quieren la bendición para otras familias. No se levantan en contra de lo que está aconteciendo solamente por los suyos, sino también a favor de otros. Abraham intercedió. Fue un hombre de oración. Fue un hombre que pensó siempre en las cosas que venían. Fue un hombre que tuvo la confianza en las promesas que Dios había dado. Y como todos conocemos, Abraham fue un hombre que dio lo que le dolía. Muchas veces nosotros pensamos que la gente dice, da de lo que te duele. Cuando usted piensa en algo que duele, piensa en un hijo. Piensa en un hijo. Y Abraham, entre todos los sacrificios que hizo, Abraham fue un hombre de adoración. Usted sabe que donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar. Abraham levantó un altar cuando salió de Harán. Y ese hombre adoró al Señor por una promesa que recibió.
levantó otro altar. Déjeme buscarlo bien porque me marcó mucho. Y pastor, no solamente esa, que ya será en otra ocasión, los pozos que abrió Abraham. Porque no era un hombre solamente que suplía para sí, él pensó en sus generaciones. Y cuando abrió esos pozos, después Isaac también usó esos pozos. Su hijo. Tremendo. Ese es un hombre maravilloso. Dice aquí que Abraham, cuando salió de Ur a Harán, después de Harán a Siquén, edifica un altar, el altar de la revelación y de la promesa. Después sale de Siquén y va a Betel y edifica otro altar, el altar de la invocación. Después sale de Betel y llega a Hebrón, el altar del sacrificio, del dolor. Esa es la fresa del pastel. Pero como yo hablaba con mi esposo, que Abraham llegó a Hebrón a hacer este sacrificio, pero ya era un hombre que estaba acostumbrado a levantar altar. Ya era un hombre que estaba acostumbrado a obedecer. Ya era un hombre que estaba acostumbrado a adorar. Ya era un hombre que ha sido preparado por Dios para el momento en que tenía que sacrificar a su hijo. Porque era un hombre que le creía a Dios. Y cuando él dejó a los siervos, le dijo a sus siervos, vendremos, iremos y adoraremos y volveremos. Porque Abraham sabía, como dice la palabra, que aún del polvo iba a levantar y se iba a cumplir la promesa de que iba a ser padre de generaciones. Era un hombre tratado, trabajado, procesado. Y la familia que es procesada, el hombre y la mujer de Dios que son procesados, son hombres y mujeres que se levantan en fe, creyéndole a Dios. No importa el llamado, no importa el sacrificio, no importa lo que tenga que hacer, lo hacen porque le creen a esa promesa que Dios ha hecho en sus vidas. Y cuando vemos a Génesis 22, que llegamos a esta parte de la palabra, entendemos que ya Dios cumplió una promesa de dar un hijo. Entendemos que ya Dios en ese transcurrir pasaron muchas cosas, muchas situaciones en las que vivió Abraham. Pero la situación más difícil fue esta que experimentó. Dice Génesis 22, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Ay, 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 ay. Cuando uno lee esto, quizá usted lo lee por leerlo, por arriba, pero póngase a meditar. Que Dios te llame y te diga, mira, camina, que te voy a bendecir, te voy a dar una tierra prometida, una tierra que va a ser para tus generaciones. Mira los cielos, si puedes contar las estrellas, así serán tus generaciones, o la arena del mar. Son lindas palabras. Aunque el trayecto sea difícil, lo recorro porque son lindas palabras para mi vida. Pero cuando llega esta palabra, póngase a meditar en el corazón de Abraham, cómo estaba. Póngase a meditar en su mente, cómo divagaba en tantas cosas y cómo yo puedo hacer esto. ¿Y cómo será que se cumplirá esto? ¿Y cómo? Pero si él me dijo que me iba a dar generaciones y nada más tengo este solo muchachito,
¿cómo es que se va a hacer esto? Pero Abraham obedeció. Dice aquí la palabra que sobre los montes que yo te diré, y Abraham se levantó, ¿cómo? Muy de mañana. Y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio a su siervo, y vio de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Un hombre de fe, un hombre que sabía quién era el Dios que lo había llamado, un hombre que conocía aquel que lo llamó y le dijo una promesa, y que no era un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Abraham fue, dejó los siervos, fue hacia el lugar del holocausto. El muchacho le pregunta: padre, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero, el carnero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Eso le dijo Abraham al muchacho. Dios proveerá. Y así mismo fue. Dios proveyó. ¿Por qué? Porque fue un hombre que le creyó a Dios. Fue un hombre que se levantó en fe y fue un hombre que decidió hacer lo que Dios le estaba diciendo. No es fácil pensarlo. Es muy fácil verlo, leerlo. El sacrificio de Isaac nos enseña sobre la capacidad humana de aceptar la incertidumbre y el dolor. A veces nos enfrentamos a pérdidas, sacrificios y decisiones difíciles. Abraham no evita el dolor, sino que confía en el plan de Dios. Lo que también nos recuerda la importancia de aceptar nuestras propias emociones difíciles de huir de ellas, confiando en que la vida tiene un gran propósito más adelante. Él vivía bajo la promesa de que sería padre de una gran nación. Esta promesa guiaba sus decisiones y acciones. Desde la perspectiva psicológica, tener un sentido de propósito en la vida es esencial para la salud mental. Las personas que sienten que tienen un objetivo o misión tienden a ser más resilientes frente a las dificultades. Cuando usted enfrenta dificultades, usted tiene que saber en quién usted ha creído. Y que Él le bendecirá y le guardará y le prosperará. Que como dice la gente, que aunque los demás no tengan, usted va a tener el pan debajo del brazo. Que el Señor dice en su palabra, en el Salmo: no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Cuando usted comienza a caminar en base a las promesas de Dios, usted se va a levantar cada día a pesar de las dificultades, a pesar de la situación que usted está enfrentando. A pesar de todo, usted le cree a Dios. La vida de Abraham nos deja un poderoso mensaje. Primeramente, un llamado de Dios, un hombre que caminó en fe y en obediencia a Él, un hombre que adora y que adoró en todo momento. En el momento que él iba a sacrificar a su hijo, hasta llegó a levantar el cuchillo. No fue que lo pensó, que lo acostó, no. Él llegó a levantar el cuchillo. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y el Señor le dijo, el ángel le dijo: párate, no lo hagas. No lo hagas, porque ya yo sé que tú me amas. Fue así que le dijo, pastor. Ya yo sé que tú me obedeces. Ya yo sé que tú me temes. Ya yo sé que tú me temes. Porque es fácil amar. Es fácil a veces hasta obedecer. Pero el temor a Dios va mucho más allá que amor
que obediencia. Es respeto. Es que yo estoy decidida a hacer lo que tú me dices, a pesar de que lo que yo creo y lo que yo siento y de lo que yo quiero. Cuando tenemos temor de Jehová, dice la palabra de Dios, que el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Somos personas sabias. Y no un temor de que viene el cuco que me saldrá, no, un temor reverente. Es un temor en que yo estoy dispuesta a todo momento a decirle a Dios, Señor, aquí está tu sierva, hágase en mí tu voluntad. Es que Abraham, el momento decisivo de Abraham fue ese, el momento de Daniel fue cuando Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. El momento de Sadrach, Mesach y Abednego fue cuando dijeron, no me voy a arrodillar bajo esta estatua. El momento de Pablo fue cuando llegó a Damasco. Y cuando Pablo llegó a Roma, ya Pablo sabía que poco tiempo le quedaba. Ese fue su momento. El momento de Esther, ¿cuál fue el momento de Esther? Cuando decidió hacer lo que tenía que hacer. Cuando fue enfrentada y le dijo, mira, si tú no te levantas y haces lo que tienes que hacer, el Señor va a levantar a cualquiera. Pero tú tienes que hacerlo. Y fue delante de un rey, sin saber si se le iba a extender el cetro. Este fue su momento. Todos tenemos un momento decisivo en nuestras vidas. ¿Dónde está tu momento? ¿Cuál es tu momento hoy de que tú te levantes y camines en fe? ¿Dónde está tu momento hoy de que tú le digas al Señor, Señor, yo voy a seguirte a pesar de lo que yo hoy estoy viviendo? A pesar de que mi matrimonio quizás no anda bien, yo voy a creerte en que tú vas a restablecer todas las cosas en mi vida. Es que a pesar de que yo veo que mi hijo no va por buen camino, Señor, yo voy a creerte porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que yo creo en ti y que mi familia será salva. Es que aunque no tenga trabajo, yo voy a creer en Dios. Porque Él me ha dicho en su palabra que Él proveerá todo lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que cuando tú crees en lo que Dios te ha prometido, puedes tener miedo, puedes tener incertidumbre, pero si le creíste a Dios y a su promesa, tú vas a seguir adelante. Es que no vamos a caminar por vista, vamos a caminar por fe, pastor. La iglesia necesita fortalecer su fe. La iglesia necesita creerle a Dios. Porque la iglesia cree que es un Dios que está en la Biblia solamente. Que el Dios que hizo aquí milagros ya hoy no lo hace y lo sigue haciendo. Dios sigue haciendo milagros. Ayer cumplió mi hijo Moisés años. Y yo le decía a mi esposo, cuando yo estuve embarazada de Moisés Ada, a mí me dio varicela. Con pocos meses, con 2 meses nada más. Y la sentencia era en que mi hijo iba a nacer mudo o ciego. Porque eso era lo que pasaba cuando una mujer le daba varicela a ese tiempo. Yo me metí en un cuarto de oración con una prima, mi mamá. Nos metimos ahí en oración. Sabíamos que era un momento difícil. Pero en ese momento de oración, yo caí al suelo, derramando mi corazón delante de Dios. Y el Señor puso una visión y me enseñó cómo Él cerraba muchas puertas rápidamente. Y el Señor me dijo, te lo guardé. Te lo guardé. Y el Señor me dijo, así como libré a Moisés de las aguas, lo libré a él. Y en ese momento yo, con 2 meses, recibí que era varón, que se iba a llamar Moisés. Y yo vi ese bebé cómo subía como un remolino hacia arriba y venía hasta mi vista. Yo vi su cara, vi su cuerpo, lo vi completo. Cuando yo desperté, yo dije, todo está bien. Va a estar bien. Es varón, se va a llamar Moisés y se va a parecer a Leonel, al más grande mío.
porque tenía ya otro morenito, el blanco mayor y el morenito segundo. Y Moisés, todo el mundo me decía, manda la sonografía, tranquilo. El Señor me dijo que me lo guardó. Y así mismo nació Moisés. Cuando yo llevé la ropa, la enfermera me dijo, devuélvansela, dile que fue un hombre que nació. 9 libras, 9.15 libras. Y yo bendigo la vida de mi hijo Moisés, porque hasta el sol de hoy es una bendición para mí. Es una bendición para nosotros como padres. Créele a Dios. Que aunque el mundo diga, aunque el diagnóstico te dijo que tienes cáncer, aunque tú creas que las cosas son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Él de la nada hace todo. De la nada hizo el mundo. De la nada levantó un pueblo. Israel es una nación grande y donde quiera que llegue un judío es bendecido y bendice el lugar que está. De un solo hombre. De un solo hombre nació una semilla y esa semilla tuvo 2 y ese uno de esos 2 tuvo 12 y de esos 12 hay una gran nación. De la nada Él hace todo. Levántate. Vamos a creer lo que Dios hace en esta mañana. Vamos a creer que Dios está haciendo cosas imposibles para tu vida. Vamos a creerle al Dios que ha dicho en su palabra que a ti no te faltará nada. Que Él está contigo como poderoso gigante. Que Él te tiene a ti en el hueco de su mano. Aleluya. Yo quiero que pasen adelante padres, hombres, que pasen aquí adelante, que estén decididos a dar el paso adelante por su familia. Que estén decididos a marcar su generación. Yo quiero ver los Abrahames de este tiempo. Yo quiero ver a aquellos que se levantan en fe. Aquellos que dan un paso hacia adelante para creerle a Dios. Aquellos que dan un paso hacia adelante para decir, mi familia y yo serviremos a Jehová. Aquellos que no titubean, que no se doblegan ante el imperio, que no se doblegan ante este tiempo. Aquellos que están decididos, aleluya. Oh, sando la rabashe kama.